En 1974, mientras Estados Unidos atravesaba una década marcada por el desencanto político y la transformación cultural, un joven estudiante de Derecho caminaba con serenidad por los campus universitarios del noroeste del país, mezclándose con naturalidad entre conversaciones triviales, debates académicos y promesas de futuro que parecían extenderse sin límites frente a una generación convencida de que el mundo podía entenderse, analizarse y corregirse mediante la razón. Su nombre era Ted Bundy, y nada en su apariencia sugería amenaza. No había en su mirada un rastro visible de descontrol, ni en su voz una vibración que delatara violencia contenida. Por el contrario, quienes lo conocieron en aquella etapa lo describieron como educado, articulado, inteligente, incluso encantador en la medida exacta que permite generar confianza sin llamar excesivamente la atención. Y ahí reside el primer elemento inquietante de esta historia, porque el peligro que se reconoce de inmediato suele activar defensas, pero el que se presenta como inofensivo entra sin resistencia. La infancia de Bundy estuvo marcada por una construcción identitaria frágil, envuelta en secretos familiares que moldearon su percepción de sí mismo desde una edad temprana. Durante años creyó que su madre era su hermana y que sus abuelos eran sus padres, una ficción doméstica diseñada para ocultar el estigma social de un nacimiento fuera del matrimonio, una mentira que, aunque aparentemente funcional, instauró en él una grieta silenciosa entre la imagen y la realidad. No se trata de justificar, se trata de comprender cómo un individuo aprende, desde muy pronto, que la identidad puede fabricarse, que la verdad puede sustituirse por una versión conveniente, que lo que los demás ven no siempre coincide con lo que existe. En la adolescencia ya se evidenciaban rasgos de aislamiento emocional, una tendencia a la fantasía y una necesidad constante de validación externa que no siempre encontraba satisfacción en vínculos reales. Observaba más de lo que participaba, analizaba más de lo que compartía y desarrollaba una relación con el mundo basada en el cálculo más que en la empatía. Su inteligencia le permitió avanzar académicamente sin dificultad y su apariencia cuidada reforzó una percepción social positiva que se convertiría, con el tiempo, en su herramienta más eficaz. No necesitaba imponerse, le bastaba con convencer. Durante sus años universitarios, cultivó una imagen de joven prometedor, involucrado en actividades políticas y sociales, con aspiraciones profesionales claras, moviéndose entre círculos que jamás sospecharían que detrás de aquella fachada se estaba consolidando algo distinto, algo más oscuro, aunque todavía invisible. Es importante detenerse aquí, porque la narrativa habitual de los asesinos en serie tiende a buscar señales evidentes, anomalías grotescas, conductas que anticipen inevitablemente la catástrofe. En el caso de Bundy, esas señales no eran obvias. Su integración social no era superficial, era funcional. Sabía adaptarse al contexto, modular su discurso, detectar vulnerabilidades emocionales en otros con una precisión casi clínica. Y esa habilidad no surgió de la improvisación, se entrenó. Aprendió que la confianza es un recurso y que quien controla la percepción, controla la situación. A mediados de los años 70, comenzaron a registrarse desapariciones de jóvenes mujeres en distintas zonas del estado de Washington y posteriormente en otros territorios. Al principio, los casos parecían aislados, trágicos pero inconexos, diluidos en una época donde la movilidad interestatal complicaba la coordinación policial y donde la idea de un depredador metódico aún no formaba parte del imaginario colectivo con la claridad que hoy conocemos. Las víctimas compartían características físicas similares. Eran estudiantes, jóvenes, accesibles en entornos cotidianos, pero el patrón tardó en consolidarse porque el método de aproximación no generaba alarma inmediata. Bundy no irrumpía violentamente, no perseguía con armas visibles, no se presentaba como amenaza, se mostraba vulnerable. En múltiples ocasiones fingía una lesión, utilizando yesos falsos o muletas para simular incapacidad física, solicitando ayuda para cargar libros o introducir objetos en su vehículo. Apelaba al instinto básico de cooperación, a la empatía automática que surge cuando alguien parece necesitar asistencia. Es un detalle crucial. No atacaba desde la fuerza, atacaba desde la compasión ajena.
Ese desplazamiento moral, convertir la bondad en punto de entrada, transformó cada interacción en una trampa cuidadosamente diseñada. El automóvil, un elemento aparentemente banal, se convirtió en un espacio de transición entre la normalidad y la desaparición, un lugar cerrado donde la confianza concedida segundos antes quedaba anulada por la realidad del control absoluto. Y mientras las autoridades intentaban conectar pistas dispersas, Bundy continuaba su rutina diaria, asistiendo a clases, manteniendo relaciones sentimentales, proyectando una imagen que desafiaba el estereotipo del criminal impulsivo. Aquí emerge el segundo elemento perturbador, la compartimentación, la capacidad de dividir la vida en secciones herméticas, donde el estudiante y el asesino no colisionan en apariencia, donde la máscara no se resquebraja porque está sostenida por una convicción interna de superioridad. Bundy no se veía a sí mismo como un individuo descontrolado, se percibía como alguien que ejecutaba un proceso, frío, calculado, eficiente. La ausencia de remordimiento no era una explosión emocional, era un vacío estructural. Y ese vacío le permitía regresar a la superficie social sin mostrar fisuras. Para el observador externo seguía siendo Ted, el joven correcto, el hombre que podía mantener una conversación articulada sobre política o derecho, el conocido que sonreía en reuniones. Mientras tanto, el número de víctimas aumentaba, pero el país aún no comprendía la dimensión real de lo que estaba ocurriendo. Y quizá esa es la lección inicial de esta historia. El mal no siempre se anuncia con señales evidentes, a veces se disfraza de normalidad funcional, y cuando lo hace, la detección se vuelve más lenta, más difícil, más peligrosa, porque nadie sospecha de quién encaja. Esta fue la primera fase, la construcción de la máscara. En la siguiente parte, esa máscara comenzará a moverse entre estados, a desafiar a las autoridades y a demostrar que la inteligencia, cuando se combina con ausencia de empatía, puede convertirse en un instrumento devastadoramente eficaz. Cuando los primeros indicios comenzaron a sugerir que las desapariciones no eran hechos aislados, sino fragmentos de un patrón más amplio, Ted Bundy ya había perfeccionado su aproximación hasta convertirla en una rutina casi mecánica, una secuencia repetida con variaciones mínimas que le permitía adaptarse a entornos distintos sin modificar la esencia del procedimiento. No improvisaba, observaba, seleccionaba, ensayaba mentalmente cada movimiento antes de ejecutarlo. En el exterior, la vida continuaba con aparente normalidad. Campus universitarios llenos de estudiantes, bibliotecas abiertas hasta tarde, residencias donde la confianza entre desconocidos formaba parte de la cultura juvenil de la época. En el interior de Bundy, sin embargo, la violencia no era una explosión repentina, sino una fantasía recurrente que necesitaba materializarse para sostener su propia estructura psicológica. Lo inquietante no es únicamente el acto criminal, es la planificación. Bundy elegía perfiles similares, no por casualidad, sino porque respondían a una construcción interna de idealización y control. Buscaba mujeres jóvenes, muchas veces con características físicas específicas, no como individuos, sino como representaciones intercambiables dentro de un patrón. Despersonalización. Ese fue uno de los pilares de su método. Para él no existían historias de vida, existía la función que cada víctima cumplía dentro de su fantasía. A medida que las investigaciones se intensificaban en el estado de Washington, Bundy comenzó a desplazarse. Utah, Colorado, más tarde Florida. La movilidad interestatal dificultaba la conexión entre casos y la coordinación policial en los años 70 no contaba con las bases de datos unificadas que hoy resultan esenciales en la detección de patrones criminales. Cada cambio de estado era para él una oportunidad. No solo escapaba de la sospecha, reiniciaba el escenario. Y esa sensación de reinicio alimentaba una percepción de invulnerabilidad. En 1975 fue detenido por primera vez en Utah tras una parada de tráfico aparentemente rutinaria.
En el vehículo, la policía encontró objetos que no encajaban con una explicación inocente. Herramientas, esposas, elementos que sugerían preparación, más que coincidencia. Sin embargo, incluso ante la detención, Bundy mantuvo la compostura. Negó, argumentó, manipuló. Su capacidad verbal se convirtió en defensa, intentando transformar evidencia en malentendido. Durante el proceso judicial, algo comenzó a hacerse evidente. Bundy no solo buscaba eludir la condena, disfrutaba del escenario. La sala del tribunal no era un espacio de vergüenza, era un teatro. Interrumpía, sonreía, intervenía en su propia defensa con una confianza que rozaba la arrogancia. Y en ese comportamiento emergía otro rasgo central, el narcisismo. No se concebía como un acusado común, se veía superior a quienes lo juzgaban, más inteligente que los fiscales, más astuto que el sistema. Esa percepción de superioridad fue en parte la que lo llevó a protagonizar uno de los episodios más insólitos de su trayectoria, la fuga. En 1977, mientras esperaba juicio en Utah, Bundy logró escapar de la cárcel saltando por una ventana de la biblioteca del tribunal. Fue recapturado días después, pero no terminó ahí. Meses más tarde, volvió a escapar, esta vez aprovechando fallos estructurales de la prisión, reduciendo peso corporal para atravesar un espacio mínimo en el techo de su celda y desplazándose por conductos internos hasta alcanzar la libertad temporal. No era únicamente audacia, era cálculo paciente. Durante semanas había estudiado horarios, rutinas, descuidos. Esa segunda fuga lo llevó finalmente a Florida, y allí la violencia alcanzó un punto de ruptura. En enero de 1978 irrumpió en una residencia universitaria femenina en Tallahassee, atacando brutalmente a varias jóvenes en cuestión de minutos. El ataque fue rápido, desorganizado con respecto a su método habitual, como si la presión acumulada y la sensación de persecución hubieran alterado temporalmente su patrón controlado. Poco después, volvió a agredir, esta vez a una adolescente. El margen de maniobra se reducía, la cobertura mediática crecía. El país comenzaba a comprender que no estaba ante un caso aislado, sino ante un individuo que operaba durante años bajo una apariencia de normalidad. Finalmente, fue detenido en Florida tras otra parada policial. Esta vez, la evidencia, los testimonios y la acumulación de investigaciones previas comenzaban a cerrar el círculo. Y sin embargo, incluso frente a la inevitabilidad del proceso, Bundy mantuvo una actitud que desconcertaba a muchos observadores. Sonreía ante las cámaras, conversaba con periodistas, recibía cartas de admiradoras. El fenómeno mediático que se construyó a su alrededor reveló algo inquietante sobre la sociedad que lo observaba: la fascinación por el criminal carismático. En ese punto, el caso ya no era solo una investigación penal, era un espectáculo nacional. Pero detrás del espectáculo permanecía la realidad innegable de las víctimas, cuyas vidas habían sido interrumpidas por un individuo que convirtió la confianza en arma y la empatía en punto de acceso. En la siguiente parte, la máscara terminará de caer en el escenario más público posible, el juicio televisado, donde Bundy intentará mantener el control hasta el último momento, enfrentándose a una sentencia que ya no podrá manipular. Cuando Ted Bundy fue finalmente llevado ante los tribunales de Florida, el proceso dejó de ser únicamente un procedimiento penal para convertirse en un fenómeno mediático que atrajo la atención de todo el país, transformando la sala del juicio en un escenario donde no solo se decidía una sentencia, sino también una narrativa pública sobre el mal, la inteligencia y la máscara social. Era finales de los años 70. La televisión comenzaba a penetrar con mayor fuerza en los procesos judiciales, y Bundy comprendió, quizás antes que muchos otros acusados de su tiempo, el poder de la imagen. No se presentó ante el jurado como un hombre derrotado, se presentó como alguien convencido de que aún podía controlar la percepción. Sonreía, tomaba notas, interrumpía. En ocasiones,
asumía parte de su propia defensa, no solo por estrategia legal, sino por una necesidad profunda de protagonismo, como si el juicio fuera una extensión más de la construcción identitaria que había sostenido durante años. Ese comportamiento desconcertaba. ¿Cómo podía alguien acusado de múltiples asesinatos mostrarse tan cómodo frente a las cámaras? La respuesta no está en la negación simple, está en el narcisismo estructural. Bundy no se concebía como un criminal ordinario, se veía a sí mismo como una mente superior atrapada por circunstancias, convencido de que su inteligencia podía inclinar el resultado a su favor. Pero el proceso avanzaba, las pruebas se acumulaban, los testimonios ofrecían detalles imposibles de ignorar. La evidencia forense comenzaba a adquirir un peso que ya no podía neutralizarse con discurso elocuente, y mientras el país observaba, se produjo un fenómeno inquietante. Mujeres jóvenes acudían al tribunal para verlo, algunas declaraban admiración, otras enviaban cartas, como si la distancia entre la realidad del crimen y la fascinación mediática hubiera creado una distorsión emocional difícil de explicar. Ese fenómeno reveló algo incómodo, la capacidad de una sociedad para convertir al depredador en espectáculo, para separar la violencia de su consecuencia humana, para consumir el horror como narrativa. Finalmente, el veredicto llegó: culpable, condenado a muerte. En ese momento, por primera vez, la estructura de control comenzó a fracturarse, no de manera explosiva, sino sutil. El hombre que había manipulado situaciones, que había escapado de cárceles, que había sostenido una máscara social durante años, ya no tenía margen de maniobra. En los años que pasó en el corredor de la muerte, concedió entrevistas donde intentó reinterpretar su historia, atribuyendo parte de su conducta a influencias externas, buscando explicaciones que diluyeran su responsabilidad directa. Pero incluso en esas declaraciones finales, el tono no era el de un hombre plenamente arrepentido. Era el de alguien que aún quería participar en la narrativa, que deseaba que su voz formara parte del análisis. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en Florida. Fuera de la prisión, una multitud se congregó para presenciar simbólicamente el final, celebrando la ejecución como cierre de una etapa oscura. Pero la ejecución no borra lo ocurrido, no devuelve vidas, no repara familias. Lo que sí deja es una pregunta persistente. ¿Cómo pudo alguien integrarse con tanta facilidad mientras cometía actos de extrema violencia? La respuesta no es simple. No se reduce a la infancia, no se reduce a la inteligencia, no se reduce a la oportunidad. Se encuentra en la combinación peligrosa de carisma, cálculo y ausencia de empatía. Bundy no fue aterrador por su apariencia, fue aterrador por su normalidad funcional, porque demostró que el mal puede operar sin señales visibles, que puede sonreír, que puede estudiar derecho, que puede sentarse a tu lado en un aula sin levantar sospechas. Y esa es quizás la parte más incómoda de esta historia. No la violencia en sí, sino la facilidad con la que fue aceptado antes de ser descubierto. El rostro del monstruo no siempre es grotesco, a veces es perfectamente ordinario. Y cuando lo ordinario oculta lo impensable, la sociedad tarda más en reaccionar. Este fue el caso de Ted Bundy, un hombre que convirtió la confianza en herramienta, la inteligencia en escudo y la percepción pública en arma, y cuya historia sigue siendo un recordatorio inquietante de que la máscara, cuando está bien construida, puede sostenerse durante años, hasta que finalmente cae. No fue aterrador por cómo parecía. Fue aterrador por lo bien que encajaba. Si te interesan los perfiles psicológicos detrás del crimen, suscríbete.